Bien, muchas gracias. Bueno, nadie puede negar ni minimizar la importancia de este tema y los riesgos a que se somete la salud pública y los que se encuentran una gran parte de la población. Todos los datos demuestran cómo la contaminación atmosférica tiene graves impactos en la salud. Se estima que a nivel mundial cada año mueren 7 millones de personas derivadas de la contaminación atmosférica. Aquí lo ha señalado ya el diputado Pinto Flores sobre los costos sociales en materia de salud pública que implica nuestro país y cómo estas muertes se asocian pues desde la bronquitis, el asma y la hipertensión arterial hasta el infarto cardíaco o el infarto cerebral. Ahora bien, el tema que nos ocupa no es privativo de la zona metropolitana del Valle de México. Es un problema que se presenta en todas las concentraciones metropolitanas del país. ¿Cuál es el problema? Que no se mide la contaminación. Hay que ver los datos del propio Instituto Nacional de Salud Pública, que hace un monitoreo muy regular de cerca de 21 ciudades en distintos estados de la República, donde en su inmensa mayoría no cumplen con los estándares de emisión de contaminantes y no tienen ninguna regulación al respecto en el ámbito de su entidad federativa. Y por eso creo que debemos de discutir con toda seriedad y en su justa dimensión, porque luego el amarillismo y el alarmismo pues pretenden encubrir este problema. Yo he escuchado frases como, por ejemplo, de que estamos ante la peor contingencia ambiental que haya conocido la zona metropolitana del Valle de México, lo cual afortunadamente no es cierto, porque tuvimos la más grave en materia de ozono en 1992, cuando alcanzamos los 400 puntos IMECA de ozono, o en 1998, la primera contingencia en partículas suspendidas. Quizá hubo antes, pero nunca se reportaron, cuando alcanzamos los 280 puntos IMECA en partículas menores a 10 micrómetros. Ahora también hay quien dice que esta es la contaminación que no se ve en los edificios de la ciudad, lo cual pues tampoco es cierto, porque el ozono no se ve. El ozono es una partícula, un átomo adicional al oxígeno y es invisible. Lo que se ve es una bruma, pero cualquier gente que estudie un poco de los fenómenos de contaminación sabe que el ozono no se ve. Por eso se mide. Y ahora estamos en una situación de contingencia porque después de muchos años que habíamos logrado mantener niveles sistemáticos de reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera, hoy tenemos picos superiores a los 150 puntos IMECA, que es el momento que se detonan las contingencias, cuando antes el punto donde se detonaba era de 250 puntos en materia de ozono y de partículas. Sin embargo, pues habría que entonces que preguntarnos por qué después de haber tenido una caída sistemática muy importante en la contaminación, hoy tenemos algunos repuntes. Y creo que las respuestas son muy puntuales. Primero, aquí ya lo dijeron, un incremento importante en la población en la región centro del país, no solamente en la zona metropolitana del Estado de México y de la Ciudad de México, que ya la conforman las 16 delegaciones políticas y 59 municipios del Estado de México, sino también municipios en el Estado de Hidalgo, como también el muy importante crecimiento del parque vehicular, donde pasamos del año 2000 de 3.100.000 vehículos a más de 5 millones de vehículos el día de hoy, los cuales generan el 78% de la contaminación atmosférica, particularmente los vehículos particulares, que son cerca de 3 millones, que consumen en su conjunto 36 millones de litros diarios de gasolina y de diésel, y que tienen recorridos promedio anual, esta flota vehicular, de 84.5 mil millones de kilómetros anuales. Esa es una parte del problema, pero la otra parte son las fallas institucionales. La primera, porque eso tiene un momento de inflexión, que es particularmente el año 2006, cuando el entonces presidente de la República, Vicente Fox, decretó una moratoria regulatoria para flexibilizar, se decía, las inversiones en el sector industrial. ¿Y qué sucedió con esa moratoria regulatoria?
Dejaron de implementarse normas ambientales como aquellas que regulan la emisión de compuestos orgánicos volátiles, y dejaron de aplicarse programas muy importantes como toda la obligación de establecer el sistema de recuperación de vapores en las estaciones de servicio, en las gasolinerías, en los momentos en que mayor concesiones de estaciones de servicio se dio, o incluso en la verificación de la industria manufacturera, que cada año emite alrededor de 930 toneladas de estos compuestos orgánicos volátiles, que son los más agresivos en la generación de ozono, porque provienen del benceno y de otro tipo de productos químicos. Hubo un relajamiento en toda lo que era la verificación industrial, en esta moratoria regulatoria, con lo cual hubo una gran laxitud, y eso lo podemos ver no solamente en que no se actualizaron las normas ambientales, sino que se relajaron a tal manera que, por ejemplo, la verificación de la placa federal, que es el transporte de carga, pues prácticamente no se cumple, y el programa de renovación del transporte pesado, que corresponde al gobierno federal, no se cumplió. Y hoy la mayor parte del parque vehicular del transporte de carga tiene más de 20 años de antigüedad, y no solamente cumplió su vida útil, sino que es altamente contaminante. Hubo también algunos problemas de carácter local. No solamente no se actualizaron los softwares de verificación en los verificentros, sino que se incrementó la corrupción. Y hubo programas que fueron muy eficaces, como era la renovación del convertidor catalítico, que ya no se cumple, o incluso el más grave es el relajamiento que hubo en el programa Hoy No Circula, donde tras un amparo promovido por el Partido de Acción Nacional, se dio marcha atrás en la comisión de la megalópolis a las normas estrictas que existían en materia de verificación, y de la noche a la mañana se arrojaron 600,000 vehículos adicionales a la circulación. Entonces yo creo que eso amerita una discusión distinta, de acuerdo a la magnitud del problema. Y esto es muy sencillo. Esta es la magnitud del problema. Esta es la cuenca atmosférica de la región centro del país. Es una imagen de satélite nocturna para que se den cuenta el nivel de concentración y el problema que significa hoy la emisión de contaminantes a la atmósfera, que va mucho más allá de la zona metropolitana del Valle de México. Por eso, lo que deberíamos discutir aquí es, en primer lugar, exigir al gobierno federal, que es quien emite las normas ambientales. No es competencia local el establecimiento de normas ambientales, que vaya a un replanteamiento del programa, el ProAire, el programa para enfrentar los problemas de contingencias atmosféricas, porque ya estamos en un escenario donde el ozono ha dejado de disminuir, los niveles de partículas menores a 10 micras y a 2.5 micrómetros no se han reducido, y se debe frenar la alta tasa de motorización, lo cual implica inversión en transporte público. Tiene que frenarse el explosivo crecimiento de la actividad vehicular, el desarrollo de transporte público, la inspección técnica en fuentes fijas en la industria y móviles en materia de emisiones, y debe crearse una estrategia para la megalópolis. ¿De qué nos sirve una comisión ambiental de la megalópolis, donde está Puebla, Morelos, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, si no existen programas que se apliquen en esas entidades? Si el programa de verificación en Morelos no cumple con las mismas normas que están para el Distrito Federal y el Estado de México, ¿para qué queremos ahora sí que aplicar la contingencia en los carros de mi compadre? Porque ahí sí la aprueban los gobernadores de otros estados, que se hace en el Estado de México y el Distrito Federal, sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. Si se midieran la contaminación atmosférica en estados como Morelos, en Semana Santa hubiera habido contingencia atmosférica por partículas menores a 10 micros derivados de las quemas agrícolas que se realizaron esos días en el estado. Y no solo ahí, en Mexicali, si se midiera, habría contingencia atmosférica por la presencia de agroquímicos en la atmósfera. Y así les podría poner muchos ejemplos en otras ciudades. Yo creo que es el momento de hacer un replanteamiento en serio, desde actualizar la red de monitoreo atmosférica, todo lo que son las disposiciones y normas ambientales, y fundamentalmente dos aspectos. Ya es hora de que aquí impulsemos una ley
de aire limpio. Y en segundo lugar, exijamos al Ejecutivo Federal, y en este caso también a la Comisión de la Megalópolis, una estrategia nacional de calidad del aire que permita no solamente actualizar el ProAire para la zona metropolitana, sino hacer una política nacional para enfrentar los problemas de contaminación atmosférica. Muchas gracias y perdón por el abuso del tiempo. Muchas gracias.